En Juan capítulo 16 hemos visto ya, como le decía, una parte de Juan donde nos viene la presentación del Señor Jesucristo, la revelación, la presentación, la confrontación. ¿Se acuerdan? Esos 7 episodios de Juan, ¿se acuerdan los nombres de ellos? ¿A alguien se le quedó alguno? Llamábamos que Juan capítulo 1, versículo 1 era la revelación, no es la presentación, es la revelación, porque nos revela quién era Jesús. Jesús ya estaba ahí, Jesús ya estaba, acuérdense que Juan escribe su evangelio, no sé, 40 años después, y digo aproximadamente, ¿verdad? Ahí los más estudiados lo checan, pero 40, 45, 50, se dice que 60 años fue más o menos ahí el tiempo. Pero ya habían pasado cierta cantidad de años, ¿verdad? Hablábamos de que después de que Cristo había sido crucificado y que había resucitado, ya habían pasado alrededor de 20, 30 años, ¿no? Entonces él está hablándole a alguien en específico. El Evangelio de Juan, tenemos que ver a quién le está hablando. Amén. Tenemos, por ejemplo, una carta llamada Santiago, ¿no? ¿La ha leído? ¿Alguien la ha leído, Santiago? Por ahí, ¿dónde está Santiago en la Biblia? Nuevo Testamento, casi llegando al final. Hebreos. ¿No lo ha leído Santiago? Ahí le va un tip. ¿Es este, hermano? ¿Está bien? ¿Sí está bien? Ahí le va un tip. Santiago está escrito especialmente para ti. No le habla al mundano, no le habla a nadie más que a ti mismo, como iglesia de Cristo, como salvo, como redimido. Santiago es para ti. Pero no nos gusta Santiago porque empieza diciéndonos algunas cosas, ¿verdad? ¿Como cuáles? ¿Alguien ha leído Santiago? ¿Qué me puede decir de Santiago, hermana? ¿Alguna frase, algún versículo? Piden y piden mal. De hecho, eso lo vamos a... Por eso le estoy hablando de Santiago ahorita, porque lo vamos a relacionar. Hermana. Nos advierte Santiago, en su mayor proporción, nos advierte sobre la responsabilidad que tenemos y el peligro que tenemos con esto. Y de esto pecamos todos. Decimos no ser chismosos, decimos no ser habladores, pero Santiago nos dice, si son, si somos. Tengan cuidado porque, qué pequeña es la lengua. Un órgano muy pequeño, pero que tiene un poder en él muy grande. Ese poder no tiene nada que ver, no es místico, hermano. Porque luego empezamos con que lo que declaras con tu boca, que el poder de la lengua, que si yo le digo a alguien muchas veces repetidamente algo se le queda y... No. El poder de la lengua no es místico. El poder de la lengua es moral. ¿Sí? El poder de la lengua es humano, es sentimental. El poder de la lengua recae en que puede dañar subjetividades, puede dañar sentimientos. Bien fácil, ¿verdad que sí? Y puede edificar a alguien. Entonces, Santiago nos dice de la lengua que así como un enorme barco es dirigido, ¿con qué, mis hermanos? Con un pequeño timón, una ruedita. Por más grande que sea el barco se dirige por el timón. Puede dar una dirección diferente el cómo uses tu lengua. Puede cambiar de dirección una relación. Puede cambiar de dirección una relación laboral. Puede cambiar de dirección un grupo, una unión, una unidad, una amistad. Amén. Algo que tiene tanto poder y tan pequeño y que pasa tan desapercibido. Santiago te escribe a ti, iglesia, ten cuidado. ¿Por qué lo escribe, hermano? Porque todos tenemos ese poco dominio sobre nuestra lengua.
Yo tengo poco dominio sobre mi lengua, ya lo han visto. Algunos que trabajan conmigo lo han dado cuenta, ¿verdad? No los agarro maldiciones nomás porque soy cristiano, hijo. No, no es cierto. No, no, no. Batallo mucho con algunas frases y de hecho yo llego a la casa y cada que llego a la casa, después de una clase, después de un culto, yo llego a mi casa que me regañen, mínimo 2 o 3 veces. Porque ya dije una palabra que no debía decir, algo que se escuchó muy feo. Todos los domingos, no se apuren, no se vayan con ustedes con pendiente de que el hermano dijo, ya me van a decir. Nunca se les va a pasar a decirme y todos los domingos me dicen algo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa lengua es muy rápida para soltarse. Muchas veces no está conectada, ¿sí?, con el corazón. Y lo peor, pocas veces está dominada por el Espíritu. Y esa es una responsabilidad tuya, humana. Amén. ¿Por qué le digo que pocas veces está dominada por el Espíritu? Porque muchas veces esperamos que así sea, que cada los que están aquí participando en la predicación, esa lengua sea dominada por el Espíritu Santo. Amén. Pero en nuestro diario andar, esa lengua está dominada por mi conciencia, por mis ideas, por mis prejuicios, y es muy rápida para soltarse. A veces decimos cosas que no queríamos decir, o decimos cosas que no debimos de haber dicho. A veces callamos cosas que debimos de haber dicho. Pero pareciera que la lengua tiene su propia conciencia, ¿verdad? Su propio motor. Y Santiago te advierte sobre eso. Ten cuidado. Porque así como un fuego empieza con algo pequeño, un cambio de dirección en tu vida, un problema diferente en tu vida, puede venir por la palabra más pequeña. Así que tengamos cuidado. Todos. Porque cuando acordamos estamos comiéndonos esos frijolitos con chorizo, tortillitas de harina, coquita helada, en la mesa, y ya empezamos a hablar de que, ¿viste cómo iba la maestría de la hermana Karen? ¡Qué bárbara! Y la hermana tal que se estaba durmiendo, no, hombre, entraba la mosca y salía, y entraba la mosca y salía. ¿O no es cierto? Pero no estamos chismeando ni criticando. Hermano, esa es la lengua. Esa es la lengua. Yo a veces le llego con mi esposa y le digo, oye, qué difícil. Qué difícil. Pero ya andamos buscando textos que nos digan que yo tengo un poder extraordinario en mi hablar, que me digan que lo que yo declare con mi boca se va a hacer. Y le digo esto porque vamos a ir a Juan capítulo 16, donde Jesús está despidiendo técnicamente de sus discípulos diciéndole tengo que irme. Y vienen algunas frases que también en Juan capítulo 15, no sé si se acuerdan que dijimos, y todo lo que pidieres al Señor. Y pensamos que el poder está, ¿en dónde? En mi boca, en mi oración. Pero estamos pasando algo por alto. Nuestra boca, nuestra lengua, cómo se equivoca. Y Santiago nos recuerda y nos dice, ustedes dirán que Jesús nos prometió que todo lo que dijéramos o que pidiéramos en su nombre sería dado, ¿verdad? Pero dice, pero están pidiendo mal, nos lo dice Santiago, ¿verdad? Por eso no leemos Santiago como iglesia, porque no nos interesa. Que nos digan, es que estás pidiendo mal. ¿Cómo? ¿Sí? Juan capítulo 15 dice, si permanecieres en mí y yo en ti. ¿A qué se refiere con eso? Comunión, número 1. Número 2, control. Número 3, conocimiento de Cristo. ¿Sí? Si supieras a quién le estás pidiendo lo que le estás pidiendo y lo conocieras, no lo pedirías. ¿Sí o no? Por eso dice Santiago, es que piden y piden mal. Y nos dice todavía, ¿cuál es nuestro error? Porque piden para sus deleites. No tiene nada que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? Y se lo voy a poner un ejemplo, porque luego somos bien así, ¿verdad?
como cristianos. Perdón que tome tiempo, pero nada, me va a tomar tiempo. Señor, te pido por un carro, Señor, para poder llevar tu palabra y evangelizar y llevar lonches al universitario, y te pido que me bendigas. Vete en camión. Vale más, ¿no? ¿O no? Amén. Vale más, ¿no? ¿Cuántos avientan ustedes de el hermoso pueblo de García hasta acá? En domingo 5 minutos, entre semanas 2 horas. Dice. ¿No tendrá poquito más mérito? A veces pensamos, o el que viviera enfrente aquí tendría más mérito que usted que viene desde allá. O usted tendría más mérito que el que vive enfrente, porque el aquí vive. ¿Dónde nace lo que hacemos? ¿Dónde comienza todo lo que hacemos? Si no comienza en Cristo, hermano, está equivocado. Así que, si tú vives aquí enfrente y estás aquí, es por Cristo. Y si Dios te trae desde Portal, desde Valle de Lincoln, el hermoso pueblo, es Cristo. Amén. ¿Sí me estoy explicando o no? Pero nosotros somos los que le damos valor, color, dimensión a las cosas. ¿Sí? Y por eso, y esos méritos nos hacen pedir mal. Porque estoy pidiendo el carro para ir a la iglesia. ¿Se escucha bien? Pero cuando nace en Cristo, a ti lo último que te importa es el carro. Porque tienes una Dodge, decía un hermano, 2 patitas, ¿verdad? Para ir. Y aunque te faltan esas 2 patitas, arriba de una patineta llegabas aquí. Si es Cristo el que te tiene aquí. Amén. Se lo digo por experiencia. En algún momento determinado de nuestras vidas apoyamos una iglesia que estaba en la unidad colonia, que estaba en aquellos años, y le estoy hablando para que se dé una idea, hace más de 20 años, cuando no había nada de sol y para allá. Y, ¿se acuerda? ¿Cómo era la unidad? ¿No se acuerda? La unidad eran 8 o 10 casas por cada lugar, ¿te acuerdas? Y un montón de polvo. Nosotros vivíamos en un cuartito, porque lo voy a decir, vivíamos en Mitra, va a decir, eran fresas, ¿verdad? No, vivíamos en un cuartito en Mitras, un cuartito de 4x4, ahí vivíamos Juan Gerardo, Alejandro, yo, mamá, papá y 9 gatos. En aquel entonces había una ruta que se llama 38 Libramiento, cuando Libramiento todavía era Libramiento, cuando no pasaban más que trailers, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando íbamos a la iglesia, nunca se me ocurrió pedirle un carro a Dios. Yo sabía que si se nos pasaba el camión, se tardaba 1 hora más, ¿te acuerdas? Así que tenías que irte 1 hora y media antes de tomar el camión, por si se te llegaba a pasar el camión. Para los que llegan aquí a las 10:45, 10:30, 10:15, 10:05, hagan un esfuerzo. Sometan su carne, sacrifiquen su carne. Conéctense con Dios. Así. Y nos íbamos 1 hora y media antes, porque sabemos que si pasaba un camión, teníamos nada más el que sigue y se acabó. Ese camión ya sabrán cómo venía, porque pasaba cada hora. Pero nunca se nos ocurrió, Señor, danos un carro. Porque no éramos nosotros los que íbamos por nuestro propio bien, sino Cristo nos estaba llevando a hacer su voluntad. Y en ese momento, a nosotros no nos importaba nada más y no nos llenaba nada más que hacer su voluntad. Cuando empiezan a venir ideas humanas, Señor, pues dame un carrito para ir y venir, hasta me voy a llevar hermanos y voy a visitar. Visítalos así, con lo que tienes. Y como dice el canto, si es necesario, con manos vacías, ven a Cristo. Con lo que tienes. Entonces le digo, o sea, a lo mejor estoy divagando mucho,
pero quiero que llegue a una concepción, a una idea. Cristo debe ser el inicio en todo. De ahí debe de partir. Cada que tengas una conversación con alguien, debe de partir en el temor de Dios, en la comunión con Cristo, sabiendo que Cristo no es como si estuviera ahí, que Cristo está ahí. Lo peor, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y lo que vas a comentar, ¿va acorde? Lo que estás a punto de decidir, ¿está acorde? Lo que estás a punto de hacer y emprender, ¿lo has compartido? ¿Lo has meditado en el Espíritu de Dios? Por eso quiero que vayamos todo eso. ¿Por qué le hablo de Santiago? ¿Por qué le hablo de todo esto? Porque todo esto está dirigido precisamente para nosotros. Juan, cuando empieza a escribir su evangelio, empieza hablando de una circunstancia, ¿sí? Pero habla para que la gente viendo, como dice, y todas estas cosas están escritas para que ¿qué? Para que cuando las veas, creas que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces le decía, nos presenta, nos revela a Cristo, nos lo presenta y nos lleva, hermano Tenney, sobre 7 divisiones principales del Evangelio, que son la presentación, la revelación, la confrontación, el periodo de conferencia. Van a ser de tarea y de examen, ¿eh? Búsquenlo por ahí, deben de estar. Si no, el hermano Will les puede vender el video. Búsquenlo. Presentación, revelación, confrontación, periodo de controversia, periodo de conferencia. Cada uno tenía un matiz diferente. El hermano es muy inteligente y nos presenta, nos dice, a ver, aquí primero nos está revelando cómo es Cristo, quién es Cristo, que desde el principio existía, para que nadie diga algo diferente. En el principio era el verbo, el logos, y el logos era Dios y era con Dios. Amén. Porque luego hay un lenguaje que usa Cristo que dice, lo que les lleva el Espíritu, vamos a entrar al capítulo 16, y dice, viene el Espíritu Santo. Me van a extrañar porque los discípulos se ponen muy tristes porque Jesús se va y se tiene que venir Él. Pero les digo una cosa, lo que les hable Él, lo va a tomar de mí. Empieza a haber un lenguaje ahí de autoridad, pero de comunión entre las 3 personas de la Trinidad. Así como yo lo de mi Padre, porque lo de mi Padre es mío. ¿Sí han visto eso? ¿Lo han leído, Juan? Yo hablo esto porque es de mi Padre y yo hablo porque es mío. Habla de una conexión entre las 3 personas de la Trinidad. No es necesario que lo entiendas, que te lo figures, que lo captes al 100%. Simplemente entender nada más que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y los 3 en uno solo. Así, se oye bien difícil, ¿verdad? Está bien difícil. De hecho, explicarlo sería imposible. Pero para entender esta parte que nos está hablando Juan. Entonces nos dice él algunas cosas. Y vamos a entrar en ese punto el día de hoy. Que quiero que entiendas que pasamos varios capítulos hasta al capítulo 15, hablando a esa gente, a la gente de afuera, a la gente que es inconversa y diciéndole, esto está escrito para que... Bien sencillo, hermano. Si alguien no cree leyendo el Evangelio, no tienes nada que hacer. Amén. No tienes nada que decirle a esa persona. Juan 3:16. No me digan que no se lo saben. Fíjese, para cuando le digan, no, es que Dios no es trinitario, Dios es uno solo, o Dios son 4 dimensiones, o Dios son 5 dimensiones, o Dios nomás es un Dios y el otro son... de tal manera, Dios al mundo, ¿qué dio? No dice que se dio él solo, que pasó, que mandó a un profeta, a un ángel. ¿A quién dio? ¿Para que todo? Que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el pasaje que necesitas para hablarle a cualquier persona de Cristo. Nada de que te vas a quitar el cáncer, nada de que te va a cambiar el esposo por uno güero, nada de que te va a hacer millonario, nada por el estilo.
De tal manera amó Dios al mundo, haciendo una diferencia, ¿sí? Que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. O sea que hay un problema para el mundo. El mundo está perdido. Así que tú le puedes decir a tu vecino, estás perdido. No eres bueno para cualquiera, lo vas a hacer. Más cuando te mueras, todos cuando se mueren son buenos. ¿Verdad que sí? ¡Qué buena era! Ay, sí. Sobre todo, ¿verdad? Pero no se trata de bueno, se trata de una separación con Dios. Y tenemos un destino. Entonces, con ese pasaje tú le puedes hablar a quien sea. ¿Sí? Así de sencillo. Con ese pasaje le puedes decir a quien sea que Dios es Trinidad. Con ese pasaje le puedes decir a quien sea que está perdido, que aunque sea... Hermano, yo me acuerdo, platicaba con el pastor hace días y yo le decía, mira, a veces, me pregunto si realmente estamos... Hermano, somos faltos delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Todos. No es fácil estar aquí. No es fácil ser líder. No es fácil. Y yo le decía, que Dios nos guarde de hacer algo con buenas intenciones. Algo malo. Que Dios nos dé la guía. Y que nos permita, si nos hemos desviado, regresar. Yo le decía, yo a veces me pregunto si estamos haciendo las cosas bien, si el estudio está bien, si lo hacemos más moderno, más dinámico, más entretenido, más ligero o más fuerte teológicamente. Aquí está mi compañero, mi amigo ya, Rafa, y hablábamos, él les puede decir, ¿sí? En el trabajo hay de todo. Hay momentos de relajarse, hay momentos de platicar, hay bromas, hay chistes. Pero le doy gracias a mi Dios que en el taller donde yo trabajo siempre se va a hablar de Cristo. 1, 2, 3, 4 veces estaba mi hermano Demetrio ahí. A lo mejor pensaba que porque estaba él ahí hablábamos, pero no importa. Y aquí está Rafa. Y en una vez estábamos platicando y hablábamos sobre la predicación que se había dado y hablaba sobre la luz que vino al mundo, que es Cristo, la verdad. Y cuando escuché a Rafa hablar, yo entendí muchas cosas. No somos nosotros. No es para nosotros. No depende de nosotros. Nunca. Lo que yo piense, lo que yo sea, lo que yo soy, tiene que ser inundado por Dios para que lleve fruto cada palabra que salga de aquí. Así que yo oro al Señor porque el Señor les ponga a ustedes también el sentir y el querer, el hambre de Dios, el hambre de su palabra, la necesidad de buscar, la necesidad de instruirse, la necesidad de entender. Que sea una necesidad en ti. Ir a la Biblia. ¿Y ahora qué hago? Pues pregúntale a la comadre. ¿Tú qué harías? Ahora ya está hasta el ChatGPT, ¿verdad? ChatGPT, ¿qué hago con esto? Conozco gente así, ¿eh? Ve a Dios. En una duda, en un problema, en una necesidad. Ve a la Biblia. Ahí no te vas a equivocar. Amén. Pasamos todo eso que está escrito de Juan, que estaba dirigido a la gente para que viendo creyeras, las señales, viéndolas creyeras que Jesús era el Hijo de Dios y creyendo en Él tengas vida eterna. ¿Estás de acuerdo? Porque vino con un solo propósito y lo planteó desde el principio: a morir por ti y por mí. Porque existía esa necesidad. ¿Sí? Ya que pasamos todo eso, Juan cambia la narrativa en el Evangelio. Y ahora es como si estuviera hablando para allá. Gente de allá afuera, el Señor hizo esto, hizo lo otro. Si tú lo crees, ven a Él y vas a ser salvo.
Pero luego voltea para acá, para adentro de la iglesia y dice, a ver, iglesia, sucede esto. Y empieza a tener un periodo de conferencia con nosotros. Cristo empieza a hablarnos como si tuviera un micrófono en la mano y se parara en este púlpito. ¿Se acuerdan cuando decíamos qué bonito sería que Cristo fuera nuestro pastor? ¿Y usted cree que nos dejó solos? ¿Que ese pastor se fue y dejó las ovejas? ¿Que ese pastor se fue y dejó a un mal pastor encargado? Yo no creo en ese Cristo. Ese Cristo está equivocado. El Cristo que se fue, Juan capítulo 16, se fue para que viniera algo mejor. El Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. Empieza a hablarnos a nosotros. Ahora subir en Juan capítulo 16. Después del 15, bueno, vamos a darle un poquito al 15, nada, vamos a ver los temas del 15, ¿ok? ¿Se acuerdan que vimos la vid verdadera? Que nos llamaba como pámpanos a la iglesia, permanecer en esa vid, ¿sí? Que nos llamaba y nos advertía nuestra responsabilidad. Iglesia, humanamente tenemos responsabilidad, porque ahora tenemos una dirección. Porque ahora no estamos solos. Al ciego no se le pide que vea. Al sordo no le puedes pedir que escuche. Pero dice Jesús, a causa de mí, a causa de que llegué yo, les revelé todas las cosas y ahora ustedes entienden que están en pecado. Ahora ustedes entienden lo que deben de hacer. Así que ahora tienes una responsabilidad, ¿sí o no? Cuando tu niño está chiquito, no sabe nada. Ni modo que le digas, tiene en la cama. 2, 3 años, pues no, ¿verdad? Pero a Rebequita ya tiene que saber tender camas, doblar, quién sabe si sepan la verdad. Pero ahí pregúntale a sus papás. Pero Aurora ya sabe que no debe dejar los calcetines tirados ahí. ¿Verdad? Tenemos una conciencia y esa conciencia nos lleva a una ¿qué? Responsabilidad. Tú como cristiano, ¿sí? Ahora tienes una conciencia y un conocimiento que te responsabiliza. Ahora tú sabes que debes de permanecer en la vida. Y no terminamos el tema. Perdónenme. ¿Cómo se permanece en la vida? Yo sé que todos saben como quiera. ¿O no saben? Porque hablamos de la vida, hablamos de lo fácil o difícil que es seguir a Cristo. ¿Se acuerdan? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hablábamos sobre que hacer las cosas de Dios no debiera ser difícil porque está el Espíritu de Dios y es el que nos mueve a hacer las cosas de Dios. Pero cuando vemos en la práctica, como dijo el hermano Irra, esa es la teoría, ¿verdad, hermano Irra? La teoría es que teniendo el Espíritu de Dios, todo lo que salga tiene que fluir. Esa es la verdad, es la realidad. Ahora, ¿cuál es la práctica? Ese Espíritu está fluyendo en ti. Esa justicia, ese amor, ese gozo, esa paz, fluye en ti. ¿Sí o no? Esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, esa templanza. ¿Fluyes de templanza? ¿Fluyes de mansedumbre? ¿Fluyes de paz? Y hablamos de esa dualidad en la que cuando estamos conectados con la vida, entendiendo y buscando en nuestra responsabilidad, tenemos que buscar estar en la vida. ¿Cuál va a ser la evidencia de estar en la vid? El fruto. ¿Sí? Pero acuérdense que hablábamos de dones, hablábamos de frutos, hablamos de consecuencias, pero hablamos de evidencia. Amén. ¿Cómo me mantengo entonces, hermano, en la vid? ¿Cómo puedo permanecer en la vid? Juan capítulo 15 nos dice, estando en su palabra. Estando en la palabra de Dios, nos permanecemos en la cobertura, en el rango donde podemos escuchar a Dios.
Y ese espíritu que nos quiere redarguir todo el tiempo. ¿Sí? Porque le digo una cosa, no es que el espíritu se quede callado de repente y diga, ay, ese pecado no se lo redarguí. ¿O sí? El espíritu siempre está atento, llamándote, llevándote por el camino. Ahí entra tu responsabilidad también. Ahí entra en juego tu comunión. Ahí entra en juego tu permanencia en la palabra de Dios. No es un lugar físico, es que la Biblia permanezca en ti. Que tú busques esa permanencia en la Biblia para que puedas llevar fruto. Y les dice, el mundo los va a aborrecer. ¿Sí? Ustedes tienen que ir al mundo a predicar, pero el mundo les va a aborrecer porque a mí me aborrecieron primero. ¿Sí? Y les empieza a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Van a recibir ¿a quién? Al Consolador. El Consolador. Y Él cambiará todas las cosas. ¿Sí? ¿Están conmigo todavía? Vamos al 16, versículo 1, dice, y estas cosas se las he hablado para que no se equivoquen, para que no tengan tropiezo. ¿A quién está hablando, hermano? A la iglesia. Estas cosas les tengo que decir, iglesia. Y luego dijiste lo que viene, os expulsarán, ¿de dónde? De las sinagogas. Y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿A quién le suena eso? ¿Ah? ¿Pero a quién le suena? Hay una persona que... Saulo, ¿por qué me persigues? Ese joven ya andaba ahí, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Dónde cree que estaba Saulo en ese momento? ¿Con Gamaliel? ¿En Roma pidiendo cartas? ¿Siendo entrenado en la ley? ¿Siendo doctor en la religión? Y es lo mismo que pasa hoy en la iglesia. Les hablo de estas cosas para que no tengan tropiezo. Va a haber gente pensando. Es que así debe de ser. Es que Dios, es que esto. Tumbando cabezas, cortando cabezas. Es que no debe de predicar ese hermano porque trae un tatuaje, porque hizo esto, porque hizo lo otro. Es que no debe porque... Matando. Eliminando ministerios. Pensando que están haciendo un bien a Dios. Cuando Dios nos llama a edificarnos unos a otros. Ahorita vamos a ver la oración de Jesucristo en el capítulo 17, donde dice lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Y dice, cualquiera que los mate va a pensar que está sirviéndome a mí. ¿Sí? Perdónenos si algún día hemos sido más que edificadores, destructores de ministerios de ideas, porque sí puede suceder. Pero la idea es que debemos de buscar edificarnos. Oye, que no es apto, vamos a hacer lo posible para que sea apto. ¿No? ¿Ya no les gustó? Amén. Cuando alguien tiene una necesidad, hermano, que pusieron al hermano Isra de varones, ni sabe, se piensa que está hablando con morrillos de secundaria, con chiquillos, ni sabe dar la clase. Quítenlo mejor. Se vive peleando con Juan y anda hablando del esposo y la esposa y la hijasa, los niños que tienen, hombre, ni caso hacen esos niños, que van a andar hablando a los varones, el que sabe de... Seamos esa piedra donde él pueda subirse y levantarse a la medida que se necesita. Que el pastor nos sirve, seamos ese sostén de esos brazos para que no bajen. Que los jóvenes no están funcionando, que no están teniendo seamos esa familia, esos cristianos que apoyen a esos jóvenes a levantar el vuelo. Más que decir, no sirven, no pueden, no saben, no entienden, no son capaces. Nosotros debemos hacer lo que sea necesario en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, para que ellos sean capaces de ir adelante. Pero lo más fácil es quitar gente, ¿verdad? Sacarlos. Que porque si no tiene la vestimenta, que porque si estaba casado con quién sabe quién, que porque si esto, lo otro, que porque si nomás vienen los miércoles. Ayudemos.
a edificar. Amén. Mas os he dicho estas cosas, Cristo. Imagínense Cristo aquí que dijera, quítate tú, vámonos. Que Cristo le dice, a ver, estas cosas les estoy diciendo para que no tengan tropiezo. Va a pasar. No tengan miedo, no tengan temor. Se lo estoy diciendo desde ahorita. Los van a expulsar, los van a tachar, los van a cancelar, le van a quitar ministerios, pensando que me sirven a mí, pero no estoy yo ahí. Que el pastor me dijo algo bien feo y yo, estoy llorando. No fue Dios. La gente tiene mucha crítica sobre la iglesia, ¿verdad? No, yo no voy a esos lugares porque ahí son hipócritas, son falsos, hacen esto, hacen lo otro. Yo siempre le digo a la gente, ¿y Dios qué te ha hecho? ¿Cuándo Dios falló? ¿Cuándo Dios fue hipócrita? ¿Cuándo Dios fue ratero? ¿Cuándo Dios fue...? Sí, la gente es eso. Pero mi Dios nunca ha fallado. Mi Dios nunca ha sido hipócrita. Mi Dios nunca ha robado. Mi Dios nunca ha defraudado. Contra la iglesia quéjate, contra la gente quéjate. Pero lo que venimos a buscar aquí es a Dios. Les digo estas cosas porque mucha gente va a pensar que está haciendo un bien. Debe ser gente indicada, gente apta, gente... Quitando gente. Para cuando llegue la hora, dice Cristo, hablando Juan, os acordéis que ya se los había dicho. Amén. Esto no lo dije al principio del ministerio, porque yo estaba aquí con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? No se les ocurrió a ninguno preguntarle a Jesús, ¿a dónde vas? ¿Está conmigo? Antes, porque os he dicho estas cosas, se han puesto tristes. Pero yo les digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. No lo hace Él solo. Otra persona. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando aquí? ¿Del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Él me glorificará porque tomará de lo mío. Dos personas diferentes, una tomando de la otra en comunión santa y perfecta. Y os lo hará saber. Hay tercera persona de la Trinidad. Todo lo que el Padre, lo que tiene el Padre, es mío. Versículo 15. Por eso dije que tomará de lo mío. Lo del Padre es mío, porque yo y el Padre somos uno. Y empieza un juego de palabras en griego, que en español no se entiende muy bien. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí? En griego, él está haciendo alusión al momento de su muerte, resurrección, y al momento en donde todos van a negarle. ¿Sí? 25. Estas cosas les hablo y les hablaba en alegorías. La hora viene cuando yo no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Salí? ¿De dónde? Y del Padre. Y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y regreso al Padre. Ahí los discípulos pensaron que habían entendido, ¿verdad? Ya entendimos, Señor. Ya entendimos como Job. Yo conozco
Ya entiendo. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis. ¿En serio crees en mí? Dices que crees en mí y dudas de mí. Dices que soy Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová. Pero vives dudando del yo soy. Dices que tu salud está en mis manos. Pero cuando te duele algo, vives llorando. Dices que tu economía está en mis manos. Se te descompone el día y andas llorando. Dices que tus hijos los pusiste en mis manos. Y cuando te causan un dolor, vienes llorando. ¿De veras crees en mí? Y les hace la advertencia. He aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, ¿por qué? El Padre está conmigo. Otra vez, yo no entiendo cómo puede haber gente que no puede leer esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicción. Pero confiad. Confiad. En algunos versículos nos llama a resistir. En unos versículos nos llama a luchar. Pero hoy Cristo te está hablando a la iglesia y te está diciendo, confía. Confía. Hay una caricatura, no recuerdo, sí, ya acordé. Perdón que les sale caricaturas, pero me gusta mucho hacerlo más sencillo, ¿verdad? Hay unos pescaditos que andan perdidos por ahí en el mar. Y la pescadita anda ahí muy distraída ella. Y le dice al pececito, oye, tengo el presentimiento que no debemos de pasar por ahí. Debemos de pasar por otro lado. ¿Sí? Y el pescadito con su inteligencia y su sabiduría dice, no, por ahí se ve bien feo. Vámonos por acá. Y no confía en ella, ¿verdad? Resulta que en esa decisión se van y encuentran unas medusas por ahí. Y es herida la pescadita y termina casi moribunda. La encuentran, la rescatan y se van. A mí lo que me queda muy grabado después de esa escena es, vuelve a suceder otra situación en la que no saben qué hacer. Y le dice la pescadita, vamos a hacer esto. El pescadito dice, no es buena idea. Y le dice la pescadita, confía en mí. En ese momento el pescadito voltea y ve la herida que había sucedido en la pescadita por no haber confiado en ella. Ve el antecedente y decide confiar. Dios lo único que te pide es que veas el antecedente. No te está diciendo que vayas a ciegas. No te está diciendo que cierres los ojos y vayas por la oscuridad con temor a ver qué pasa. Te está llamando a confiar en el antecedente. Confíen en mí. Yo no voy a dejar de ser. Yo no voy a dejar de ser. No voy a dejar de ser. Yo soy. Yo no voy a dejar de ser. Confíen en mí. Lo que viene son añadiduras. Para entender, para aprender, para vivir. Esas añadiduras no tienen nada que ver con la bendición. El carro, la casa, los bienes, añaden experiencias a nuestra vida en la que podemos empezar a entender y a confiar en el antecedente. Si Dios lo hizo, lo va a volver a hacer. Y si no lo hace, es por mi bien. Si Dios abre las puertas del cielo, es para su gloria. Y si no las abre, es para mi bien. Solamente tengo que confiar. Aunque en el mundo las cosas son turbias para nosotros, porque no nos conocen, porque no somos de este mundo,
Porque no correspondemos a este mundo. Dios va a permitir cosas. Y nuestro único deber es confiar. ¿Por qué? Porque al final Él venció en todos los aspectos de este mundo. Confía en Dios. Confía en ese pastor. Confía en que has entrado por la puerta. Confía en el que estás en el redil. Confía en su vara y en su callado. Confía en su dirección. Confía en el antecedente. Estas cosas, 17, habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo: si alguna vez quieres encontrar una oración sincera, correcta, lee Juan 17. Y Jesús derrama su corazón en oración al Padre, levantando sus ojos al cielo, y dice: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. No hay otro Jesús, no hay otro Dios, no hay otra puerta, no hay otra esperanza, sino que en el Cristo, el Hijo de Dios, que fue enviado a morir por ti. Yo te he glorificado en la tierra, Cordero Santo, Cordero puro. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esa gloria que experimentó el Verbo en el principio, antes de que el mundo fuera hecho, Cristo estaba en la gloria eterna. Y antes de que fuera fundado el universo, Cristo ya nos había amado lo suficiente para entregarse a sí mismo. Dios nos había amado lo suficiente para mandar a su Hijo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. No hay nadie más que provenga de Dios que el Cordero Santo que dio su vida. Han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por todo el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos se quedan en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé en tu nombre. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en ellos mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son de este mundo, tampoco yo soy de este mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. No te ruego nada más por mis discípulos, por mis amigos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi única responsabilidad como iglesia es mantener el amor de Dios. Mi propósito como iglesia es predicar el amor de Dios. Y el deseo y el medio que Dios va a usar, que va a potencializar para que yo pueda llevar la palabra de Dios, es el amor en nosotros, los unos con los otros, en la unidad en Cristo. ¿A qué se refiere con esto? Hay cosas que no me gustan, hay cosas que no me agradan, hay cosas que están cambiando de color y no me están funcionando. Pero tengo que entender que todos somos uno y que queremos que... ¿A qué viniste, hermano, aquí? ¿Qué es tu propósito aquí? ¿Cuál es tu meta aquí? ¿Cuál es tu intención al abrir tu Biblia? ¿Cuál es tu intención al dar tu ofrenda? ¿Cuál es tu intención al estar sentado aquí? ¿Cuál es tu propósito? Si no es exaltar a Dios a través de la unidad y el amor, si no es llevar la palabra y glorificar al Padre que nos ha llamado, estás equivocado. No se trata de hacer dogmas, principios, liturgias. No se trata de llevar un orden específico y un orden y un corte. Se trata de que todos podamos entendernos, aceptarnos con nuestras fallas y luchar para que el amor de Dios se vea manifestado, para que la gente de afuera... ¿De qué me sirve tener una iglesia muy bonita si la gente de afuera no es alcanzada por ese amor de Dios? ¿De qué nos sirven los dogmas y principios si la gente de afuera no percibe nada espiritual en nosotros? No percibe nada diferente. Cuando empezamos a amarnos y a ser unos en nosotros mismos, en la unidad de Dios, la gente va a ver y va a creer. La gente va a ver y va a creer. Porque no es posible, por ninguna manera, se los aseguro, que todos estos locos de aquí pudiéramos ponernos de acuerdo si no es a través del Espíritu de Dios. Pero tenemos que entender a dónde vamos y cuál es el propósito. En todo. Y ahora me voy a regresar al principio. Y todo tiene que empezar, transcurrir y terminar en Cristo. Jesús oró por nosotros antes de levantarse, tomar su cruz y cumplir. Nos estaba viendo a cada uno. Por eso le digo que no tomes a la ligera. Buscar a quién le está hablando Dios en su palabra. Hay veces que la palabra va a ser para un inconverso. A veces que la palabra va a ser para un judío. Pero en este momento preciso se abre un paréntesis donde Jesús te estaba viendo a ti y a mí. Donde Él estaba buscando que no tengamos tropiezo. Muchas veces vamos a querer hacer cosas pensando que estamos haciendo un servicio a Dios, pensando que estamos haciendo de la manera correcta. Y vamos a tumbar a nuestro hermano. A veces vamos a obstinarnos y a rechazar las cosas. Pero te digo una cosa, al final, en todo busca la palabra de Dios porque esa es la verdad. Que no me gustó cómo se peinó Juanito ahora, busco la Biblia. Que la hermana traía pantalón, pantalón, Dios mío, al infierno. No voy a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No, ¿qué digo yo? No, ¿qué dice el pastor? No, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la Biblia?
Dios mira el corazón. Ora por ese hermano. No lo hagas tú para que no seas tropiezo para otro. ¿No dice eso la Biblia? No es lo que... Marcos capítulo 17, ¿qué dice? No es lo que entra en el hombre, lo que contamina. Y Jesús es bien claro, dice, eso se va a la letrina. Eso no tiene nada que ver. Entonces me voy a dar una cerveza, hermano, cabo, todo lo que entra, no. Dices, a ver, dice, pero lo que nace en el corazón, ¿sí? Lo que nace en el corazón. Si ponerte cierta ropa y andas así, hasta caminan así, que se vean las, ¿verdad? Puede ser la falda más larga, el pantalón más apretado. Cuando eres descarado, eres descarado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Acá. Sí, te digo una cosa, lo de afuera es reflejo de aquí. No, yo no como eso. No es lo que entra, sino lo que escupes. Que el Señor nos lleve, hermano, a la verdad. Te dejo a ti todo lo demás. Escudriña la palabra del Señor. ¿Quieres decirle algo a un hermano? Vea la palabra de Dios primeramente. Y pregúntate si está bien o no está mal. Segundo, ¿edifico a mi hermano con lo que estoy haciendo? ¿O soy una mano derecha queriendo cortarle los dedos a la izquierda? Que ya está el anillo apretado, ¿verdad? Y el dedo ya no sale. Cortemos el dedo. ¿Sí, hermana Lisa? ¿Qué hacemos? ¡Corta el anillo! El religioso corta dedos. El hermano en Cristo corta el anillo. Ayuda. Busco la manera de cómo perseverar, de cómo ayudar, de cómo levantar al caído. Por ahí escuché a un predicador que dice, somos el único ejército que remata a sus propios heridos. Somos un cuerpo en Cristo. Edifica a tu hermano. Edifica a tu hermano. Ámale. ¿Para qué esta oración? Porque no la hice yo. ¿Quisieras que Cristo fuera nuestro pastor? Aquí está, orando por ti y por mí. Que sean uno como tú y yo. Somos uno. Que el Señor me le bendiga, hermanos. Espero que esté siendo de bendición para ustedes la clase y seguimos. Ya pronto vamos a tratar de hacer un pequeño examen para ir. Yo creo que los exámenes nos llevan a confrontarnos, ¿verdad?, con las ideas y nos ayudan a aprender un poquito más. Así que vamos a tratar de tener ya listo el examen. Pero pues vayan estudiando. Por ahí quedé de haber mandado las diapositivas. Las mandé apenas hoy. Si alguien no puede ver el PowerPoint, me avisa. Lo mandé creo que a la Torre Fuerte. Si no, alguien que me haga el favor tomar screenshot y reenviarlos, ¿verdad? Porque a veces no pueden abrir PowerPoint, pero imágenes sí. Hay alguien que me haga el favor de recortar imagen y volverlas a subir una por una. Ahí está todas las diapositivas del Yo Soy, con predicado, y el Yo Soy absoluto, también viene en el examen. Que el Señor le bendiga. Pasamos a nuestras clases. También existe la opción, el hermano William está siguiendo los videos de cada clase. Si ustedes los ven, hermano, lo dije en tiempo. De verdad que uno aprende.